esta mañana, mis hermanos, vamos a estudiar un tema muy interesante. Se titula Reposo sabático. ¿Cómo se titula? Reposo sabático. Es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque lo llevamos a cabo cada 7 días. Lo repetimos muy a menudo. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de esto, entenderlo, ver cómo funciona, qué significa y sobre todo vamos a contestar esta mañana, si el tiempo no nos absorbe, porque veo que ya es muy tarde, vamos a contestar algunas preguntas como por ejemplo, ¿qué hizo? Oiga bien esto. ¿Qué hizo Adán mientras Dios estaba reposando en el momento de la creación? ¿Escuchó la pregunta? ¿Qué hizo Adán? ¿Dónde estaba Adán mientras Dios estaba reposando en el primer 7º día del mundo? Primera pregunta. Vamos a estudiar también, o vamos a meditar un poquito, ¿por qué todos los días de la semana de la creación tuvieron tarde y mañana? La Biblia dice que fue la tarde y la mañana del primer día, la tarde y la mañana, pero el 7º día ya no mencionó que tenía tarde y mañana. ¿Se ha fijado usted eso? Ya no decía que hubo tarde y mañana. Pues vamos a dialogar un poco acerca de esto. Mi hermano, hoy en día se nos ha dado, o se nos ha pegado, quizás, no sabría decirle, una costumbre. ¿Sabe cuál es la costumbre? Que el día sábado, mis hermanos, el día sábado se nos ha vuelto tedioso. Oiga esto, póngame atención, allá atrás. Hoy en día, y no solo en una iglesia como esta, en este país, a nivel mundial, el día sábado, mis hermanos, se nos ha vuelto un sábado tedioso. ¿Se ha fijado usted? Quiero empezar con esto. ¿Se ha fijado usted que el día lunes, usted a las 4 de la mañana no tiene sueño? 5 de la mañana ya está, el cuerpo se quiere bañar. A las 6 ya da hambre y usted quiere ya empezar su día. Pero el día sábado da más sueño. ¿Se ha fijado usted eso? El día de martes, miércoles, los niños se levantan a las 4 de la mañana y usted está ahí, dormite, está muy temprano, mamá, vamos al colegio, bañémonos. Pero el día sábado cuesta que hasta los niños no se quieren levantar. Entonces todo esto ha ido trayendo, mis hermanos, con el paso del tiempo, que el día sábado se nos ha venido volviendo una carga. Esto no puede ser así, usted sabe bien que no puede ser así, pero ¿se ha fijado usted? Ponga atención en esto. ¿Se ha fijado usted que el día sábado parece ser, porque no es así, que hace más calor? La diaconisa no me dejarán mentir. Cuando viene usted aquí a la iglesia, la diaconisa, un día de la semana, a hacer limpieza, parece ser que esto está fresco. Usted viene a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y esto está frescura. Pero el día sábado parece ser que es más caliente, más sofocante. Entonces hay muchos factores que influyen en esto, que nos hacen ver el día sábado como algo tedioso, algo cansador. Ya es tarde y no son las 6, la hermana no ha venido, yo no voy a ir a la iglesia, mucho calor, allá mucho se suda, y eso ha venido provocando que el día sábado se nos ha vuelto algo muy cansador. Y eso ha pasado quizás por muchos de nosotros y por tantas personas fuera de la iglesia o en otras iglesias, que el día sábado, mis hermanos, quisiera amanecer durmiendo. Quisiera decirle, hablarle al anciano y decirle, hermano, hoy no voy a llegar, me voy a quedar en la casa. Y quedarse durmiendo bien acobijado usted hasta las 9, 10 de la mañana. Es una sensación que ha venido generalizándose. Incluso los muchachos jóvenes en otras iglesias se ha hecho muy a menudo que llega tarde y le gusta llegar tarde. Llega después de la cartilla o llega a la mitad de la cartilla y llega el grupo de muchachos ahí. Entonces, ¿dónde está lo emotivo del día sábado de venir muy temprano?
de asistir a la iglesia y ser el primero que entra por esa puerta. Eso es lo que ha venido cambiando con el paso del tiempo. Vamos a estudiar, mis hermanos, primeramente, libro de Génesis. Vamos a estudiar primeramente el libro de Génesis, capítulo 2. Libro de Génesis, capítulo 2. Versículo 1. Dice de la siguiente manera, tome su Biblia, no me la vaya a dejar a un lado. Si el niño está quietecito, pues es su oportunidad, y tome su Biblia y la leemos. Dice así: así quedaron, dice, ¿qué? Acabado, dice, versículo 1, los cielos y la tierra, y todo, dice, su gran contenido. Versículo 2, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Ahí viene ahora. ¿Qué sigue diciendo? Una vez acabó la creación, ¿qué sigue diciendo el versículo? Y reposó el séptimo día de todo cuanto él había hecho. El versículo es un poco escueto, no nos explica tanto, aunque lo vamos a deducir en otros textos, qué hizo Dios en ese reposo. Porque cuando dice que Dios reposó, la mente humana, oiga esto, la mente humana se imagina descansando. Porque para mí, como ser humano, cuando le dice a la hermana, usted está reposando, le imaginamos durmiendo. Esa es la mente humana, ¿verdad? La mentalidad del ser humano se imagina el reposo como dormir, descansar, etc. Incluso, ¿sabía usted, mis hermanos, que la palabra en hebreo que se encuentra en este texto, donde dice que él reposó, es Shabbat? Creo que ya le he contado de eso. La iglesia adventista maneja una técnica de estudio que se llama gramático crítico, es decir, busca el significado de las palabras originales para poder entender el texto en hebreo. Entonces, la palabra que encontramos aquí, donde dice reposó, es la palabra Shabbat, ¿sí? Que significa cesar, no hacer nada, cesar, terminé. Es la palabra que el escritor utilizó para decir, Dios en 6 días hizo la creación y en el séptimo día cesó el reposo. Pero todavía no me dice cómo reposó Dios, porque Dios reposó con la finalidad de darle ejemplo al ser humano, ¿sí? Y si yo asimilo que el reposo de Dios fue no hacer nada, yo voy a mi casa y ni siquiera quiero venir a la iglesia porque no quiero hacer nada. No es ese el objetivo. Hay mucho más allí en esa palabra reposo. ¿Cómo reposó Dios? ¿Cómo se imagina usted que reposó Dios? No había iglesia para que él fuera el día sábado. ¿Cómo reposó Dios? El texto, quiero que entendamos esto, llega hasta ahí donde me dice que Dios cesó de la obra que él había hecho. Que por cierto, quiero hacer un paréntesis. ¿Sabía usted, mis hermanos? Quiero hacer un paréntesis. ¿Sabía usted que la creación, mis hermanos, cuando Dios creó la tierra, todo lo que hay, su gran contenido, la terminó 2 veces? ¿Sabía usted eso? No sabía eso. La tierra fue creada en una semana y Dios la terminó 2 veces. Le voy a explicar. Un paréntesis nada más. 1:31, versículo anterior. Ahí en capítulo 1, versículo 31. Después que el capítulo 1 empieza relatando que dice que creó los cielos, las plantas, los animales, avanzado el relato, versículo 31, dice así: entonces Dios, dice, contempló, dice, todo lo que él había hecho. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Contempló. Es decir, creó todo en base a los días, las plantas, las aves, los peces, las estrellas. Y él dice que se paró y dijo, se quedó observando todo lo que él había hecho. Sigamos.
Y vio, dice, ¿qué? ¿Qué vio? Que era bueno en gran manera. Es decir, él se paró en un lugar, observó la creación y dijo, wow, esto es bueno en gran manera. Me gusta, me agrada, me siento complacido. Dice que Dios se paró a ver la creación ahí. Ya estaba el hombre ahí. Ya estaba el hombre. Ya estaba el hombre. Capítulo 1, versículo 26. El hombre, imagen de Dios. Sí, dice que él ya había terminado todo al sexto día, después de la creación del hombre. Ya él paró y vio y dijo, wow, me agrada, qué hermoso, me gusta, esto es bueno en gran manera. Ok, sigamos. Y fue, dice, y fue la tarde y la mañana del día ¿qué? Sexto. ¿Cuándo terminó todo? ¿Cuándo terminó todo? Día sexto. Síganme en el texto. ¿Cuándo terminó todo? Día sexto. Él se paró y dijo, esto es bueno en gran manera. Ok, día sexto. Versículo 1. Perdón, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Dice, y acabó Dios, dice, ¿qué? ¿Cómo dice? Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Pero ¿en qué momento pasó el séptimo día? Si él dice que en el sexto día se paró, observó todo cuanto había hecho y dijo, esto es bueno en gran manera. ¿Ya había terminado o no? ¿Creó algo después de esto? No. ¿Le faltaba algo de crear? No. Literalmente. Dice acá que luego vino el séptimo día donde él terminó todo, dice. Entonces la pregunta es, ¿cuándo terminó realmente su obra? ¿En el día sexto o en el día séptimo? ¿Cuándo terminó? En el séptimo. ¿Cuándo terminó de crear? En el sexto. Pero no había terminado todavía la creación, aunque estaba casi completa, pero le faltaba algo. Le voy a explicar, póngame atención en esto. Imagínese usted, oiga bien esto, imagínese usted una persona que pinta. Oiga esto, una persona que pinta, está con su pincel, está con su brocha ahí, no sé, él va a pintar. En el primer día, oiga esto, pone el lienzo, el marco, lo clava y pinta de negro y pinta todo un universo y dice, wow, qué bueno, me gusta, esto es bueno, dice. Primer día. Viene el segundo día, ponga esto, viene el segundo día y el pintor dice, aquí me falta, vamos a pintar un cielo, vamos a hacer un sol, las luces, vamos a hacer unas estrellas. Segundo día. Viene el tercer día y dice, vamos a hacer algo verde, aquí necesita un árbol, vamos a pintar a esto acá, los árboles, el césped. ¿Sí? ¿Qué día voy? Viene el cuarto día y dice, aquí falta algo que se mueva, algo que le dé vida, y empieza a dibujar el pintor los animales, las aves, y volando hacia arriba, y etcétera. ¿Qué día voy? Viene el quinto día y él dice, bueno, necesita unos peces, voy a hacer unos peces, una ballena, voy a hacer los peces acá. No ha terminado todavía, ¿sí? Viene el sexto día, voy a hacer al hombre, lo voy a dibujar acá, hermoso, esto es bueno en gran manera. Me gusta lo que yo he hecho, ¿sí? ¿Qué día estoy? Sexto. ¿Ya terminó su obra? No. El cuadro, oiga esto, el cuadro está casi terminado. Casi, porque ya no hay más que pintarle. Ya todo está hecho, pero no está completamente terminado. ¿Sabe qué falta? Correcto. Los cuadros, mis hermanos, de todo pintor, los cuadros en una esquinita lleva, ¿quién lo hizo?
¿A quién pertenece? ¿Quién tomó el tiempo y la vocación de poder pintar ahí? Entonces, la creación en el sexto día estaba casi completa, pero faltaba la identificación de quién había hecho esa creación. Por eso dice el texto en el versículo 2, y terminó Dios en el séptimo día. Una vez que Él había reposado y se convirtió como la firma de esa pintura, como Él identificaba la creación, y esto es mío, y quiero que reposen para que ustedes recuerden lo que yo hice. Ahora sí estaba todo completo. ¿Se capta la idea? Sigamos adelante. Le decía yo, acá, en el versículo 2 encontramos la palabra Shabbat, que significa cesar. Me dice que Dios nada más cesó, pero yo quiero saber, o queremos escudriñar un poco, ¿cómo reposó? Porque si yo encuentro que Dios aquí, en el momento de la creación, se fue a dormir y reposó, pues obviamente los hijos de Dios van a hacer lo mismo, van a dormir. Si yo encuentro que Él no hizo nada, pues los hijos de Dios no van a querer ni cocinar, porque van a querer hacer lo que Dios hizo. Hay otro texto, mis hermanos, que habla la misma palabra en español, que es reposar. Pero en hebreo, oiga esto, en hebreo la palabra es diferente, aunque es el mismo autor, aunque Moisés mismo le escribió. Es decir, dos palabras en hebreo diferentes, pero en español, en la traducción, las dos dicen reposar. Vamos a escudriñar. Vamos a ir primeramente, libro de Deuteronomio, capítulo 20, 19. Deuteronomio capítulo 25 versículo 19. Deuteronomio capítulo 25 versículo 19. Dice de la siguiente manera. Ponga atención en esto, dice así: por eso, ¿qué? Cuando el Señor tu Dios te haya dado, y ahí encontramos la palabra reposar, que sabe usted que ya no es la palabra hebrea Shabbat, sino que aquí es la palabra Nuach, en hebreo original. Y el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, lo escribió el mismo autor, pero usó una palabra diferente. Dice aquí: cuando el Señor tu Dios te haya dado reposo, ¿de qué? De los enemigos que te rodean en la tierra que Él, tu Dios, te da en herencia. ¿Cuándo le venía el reposo a ellos? ¿O en qué forma le venía el reposo? De sus enemigos. Mis hermanos, es claro entender que cuando una persona tiene una preocupación, no se puede ni dormir. Y eso todo lo vivimos. Cuando usted tiene una preocupación de algo, mayormente de seguridad, que hay alguien que, no sé, no quiere acercarse, no quiere que lo vean, la persona se siente aquella angustia y no puede guardar, oiga esto, el reposo. En el día sábado, primer punto, oiga atención, ponga atención. Primer punto, en el día sábado Dios nos manda a reposar, pero no de los enemigos, porque no tenemos enemigos, pero sí hay aspectos, oiga esto, que como si tuviésemos enemigos, nos preocupan. Y si usted, mis hermanos, no libera su mente de esas preocupaciones, usted se va a concentrar en la casa de Dios. No. ¿Cuántas veces, mis hermanos, una de las preocupaciones es una deuda? O el cobrador que llega a cobrar cada 15 a la casa. Si nosotros, mis hermanos, no nos desconectamos de esa deuda, ¿cómo nos vamos a conectar con Dios? Vamos a estar, decía un hermano, dentro de la iglesia, en cuerpo, pero nuestra mente va a estar conectada en otra preocupación. Dios sabía eso. Dios conocía el ser humano.
Por eso le dijo, 6 días vas a hacer todo tu trabajo. 6 días ocúpate de tus quehaceres, de tu trabajo, concéntrate. Pero el 7º día reposa. Punto número 1, la mente. Debemos aprender, mis hermanos, a venir a la casa de Dios y desconectarnos totalmente del mundo exterior. Cuesta, no es fácil, porque quien sufre una preocupación, una necesidad, una angustia, no es fácil dejarlo afuera. Todos podemos decir, deje sus problemas afuera, pero quien no los tiene, no sabe lo que eso causa dentro. Pero tenemos que aprender, en la medida de que le pedimos a Dios, a poder concentrarnos plenamente en Él en el día sábado. Punto número 1, del reposo. Hay otro texto, mis hermanos, por ejemplo, cuando habla del arca, que el arca dice de que iba en el mar y las grandes olas y tormentas, dice que el arca de Noé reposó. Y si usted lo investiga, es la misma palabra Nuac que usa Moisés en Deuteronomio. Reposó en la cúspide, no lo sé, en arriba del monte que Horeb, Ararat, correcto. Es la misma palabra. ¿Dónde están los enemigos del arca? ¿Usted cree fácil ir en un arca, en un barco, y poder ver las olas y que se mueve? Cuando el arca reposó o se posicionó en la parte del monte, sintió paz, porque ya no había nada que desconcentrara la mente del ser humano que iba en esa arca. Y así, mis hermanos, podemos encontrar esta misma palabra en muchos de los textos. En la gran mayoría se refieren cuando el pueblo estaba en batallas, en guerra, estaba angustiado, y más adelante Dios lo libra y dice que ellos reposaron. Es decir, ya sus preocupaciones estaban olvidadas. ¿Sí? Libro de Esther, capítulo 9. Libro de Esther, antes de Job. Libro de Esther, capítulo 9, versículo 17. Aquí viene y le compruebo muchas de las cosas que le estaba diciendo. Aquí encontramos al pueblo de Israel después de que se había dado un decreto. Oiga esto, se había dado un decreto para exterminar al pueblo de Israel completo. Es decir, no solo iban a llegar a hacerles daño, los iban a desaparecer de la faz de la tierra. Obviamente eso los preocupó a ellos, ¿sí? Les preocupó, les angustió. Dios levantó a una mujer, a Esther, y les ayuda al pueblo y los libra. Ese es como el contexto. Dice acá, versículo, ¿qué le dije? Versículo, ¿qué le dije? 17, sí, correcto. Dice así. Esto, dice, sucedió el 13 de Adar, o el 13 de marzo, vea, para que lo entendamos mejor, 13 de marzo. Ahí en el versículo 1 del capítulo 9 habla de eso, de que Adar es marzo. Y dice, y el 14, o sea, al siguiente día, que Dios los había librado y todo, dice que ellos, ¿qué? Reposaron. La misma palabra Nuac. ¿Sí? Ahora yo quisiera saber cómo reposaron. ¿Qué es esto? Hay un aspecto muy interesante en este libro. Dice que ellos reposaron. No se fueron a dormir, no se fueron a descansar, no se fueron a acostar en la sombra. El reposo que el ser humano entiende. Dice así, y lo declararon ¿qué? Día de tristeza y llanto. ¿Qué? No, ¿verdad? Día de banquete y alegría. Mis hermanos, ¿se imagina ellos, después de que Dios los había librado, ellos se van a su casa a estar serios? Si Dios los había librado, lo que les motivó a ellos y el reposo que encontramos aquí, que ellos van a sus casas y dice que ellos hacen banquete y alegría. Que por cierto, esto más adelante se hizo una fiesta. Ellos
instituyeron una fiesta para proclamar esta liberación en los tiempos de Esther, la famosa fiesta Purim. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña el versículo? La palabra dice reposaron. Nosotros hoy en día, mis hermanos, debemos aprender primeramente que el día sábado, mis hermanos, debe ser un día de banquete y alegría. No hay por qué estar serio en el día sábado, porque es el día que el Señor dejó para que lo conmemoráramos a Él, que nos desconectáramos de todo nuestro diario vivir y nos concentráramos en Él. Si estamos concentrados en Dios, ¿cómo voy a estar yo serio? Quieto. Por eso da sueño, porque en la casa silencio, y allá el hermano está leyendo, allá la cartilla, y los hijos dicen, ¿y yo qué hago? Quiere encender el televisor porque se siente desesperado, porque en nuestra casa no hemos aprendido a hacer un banquete y alegría. Ahora, no me confunda el término. Cuando dice banquete, más de alguno estará diciendo, wow, aquí el hermano hoy sí acertó, me agrada esa predicación porque hoy sí me van a hacer una comida. No habla de glotonería, no habla de comer y hasta saciarse y quedar dormido. Entonces no hago nada. Habla, mis hermanos, de poder hacer un banquete en su casa. Un banquete es algo rico, algo agradable, al gusto, poder comer y estar en alegría en ese día. Va muy en contra de estar en una discusión, en un pleito, en una seriedad. Yo no te hablo, yo para allá, yo para acá, yo me encierro en el cuarto, es que vos, es que aquí, es lo otro. Eso, mis hermanos, es lo que tenemos que aprender, que el día sábado es un día de banquete y alegría, mis hermanos. ¿Sabía usted, mis hermanos? ¿Sabía usted que los judíos ortodoxos, allá en Israel, los judíos, ellos no ayunan el día sábado? ¿Sabía usted eso? Ayunan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, pero el día sábado tienen prohibido ayunar. ¿Y sabe por qué? Porque ellos han comprendido que el día sábado es un día no de tristeza, y el ayuno se relaciona mucho con la aflicción. Usted tiene un ayuno cuando ¿qué? Cuando está alegre, cuando está preocupado por algo y necesita la bendición pronta de Dios. Entonces ellos han comprendido lo que nosotros debemos entender, que no es un día para estar afligido, para estar triste, sino que es un día para hacer un banquete y vivir en alegría. Qué bonito sería, mis hermanos, que cada sábado, cada 7 días, nos desconectáramos de todo nuestro mundo y en nuestra casa hubiese alegría. ¿Cómo se sentiría Dios? ¿Cómo se sentiría Dios? Feliz, contento, emocionado que sus hijos están conmemorando la creación. No con tristeza, con aburrimiento, solemnidad, sino que ellos están alegres, comiendo en unidad. Sigamos el texto. Libro de Proverbios, capítulo 29. Libro de Proverbios, capítulo 29. Versículo 17. Dice así, libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 17. Vea la comparación y la misma palabra nuac. Dice, enmienda, ¿a quién? ¿A quién? A tu hijo, correcto. Enmienda, corrige, instruye, educa a tu hijo. Y dice, y él te dará, ¿qué? Descanso y alegría. La misma palabra nuac aquí. Y bien sabido, mis hermanos, por todos aquellos que tienen hijos mayores, más que todo, que cuando un hijo no se educa correctamente y no se le enseña lo que debe enseñarle un padre adventista, una madre adventista, cuando el hijo crece,
Se descarrila, se pierde, se va de la casa. ¿Cómo se encuentra la mente de la mamá? Preocupada. Es natural. Hace un tiempo, mis hermanos, yo conté esta historia también en otra iglesia. Hace un tiempo, una hermana de la iglesia tenía un niño muy tremendo. Tremendo, tremendísimo. Era terremoto. Era un tsunami ese niño. Preocupada. Ella siempre andaba afligida y todo, porque sabía, mis hermanos, lo que ella tenía. Un día, así como acá había un atrio, ¿verdad? Y los niños andaban fuera, iban a la escuelita, que estaba un poco más atrás que acá, iban los niños y estaba todo cerrado. Como que usted echara llave en el portón y los niños andaban acá. Pues la mamá confiada. Pero un día, alguien dejó abierto el portón. Y el niño, mis hermanos, desapareció. Oiga esto. No es que se perdió, sino que ya no lo vieron. La hermana reaccionó y dijo: el niño, ¿dónde está mi niño? Y sintió ella una angustia grande, natural de cualquier madre, porque no veía al niño y vio, así como está el portón allá abierto, veía la puerta y ella imaginó lo peor. Se me escapó, se me fue el niño, ¿dónde está? Y empezó a preguntar. El programa se paró porque el niño se había perdido. Lo buscaron y como niño, sí tremendo, pero también ingenuo en algunas ocasiones, el niño no se había ido por la puerta. Y se hizo una algarabía tremenda ese culto, pero el niño no había salido. El niño, mis hermanos, estaba en el baño, tratando de hacer sus necesidades. Entonces la hermana, cuando lo vio, sintió llanto, emoción. Pero yo le hago la pregunta: ¿por qué ella se preocupó? Primero, porque era su hijo, y segundo, porque ella sabía lo que tenía. Tremendo el niño. Nosotros, mis hermanos, cuando no educamos correctamente a los hijos, podemos encontrar reposo. Siempre hay una preocupación. Cada vez va a haber una aflicción. Salimos de una dificultad, viene otra y otra y otra. La meditación esta mañana no va en torno de la familia, sino va para definir el reposo, para definir cómo debemos nosotros reposar en el día sábado. Si yo, mis hermanos, no construyo, oiga bien esto, mi hogar, no solo de los hijos, hablando también de relaciones personales y todo, con mi esposa, con el papá, con quien está ahí, hasta con los vecinos. Si yo no trabajo bien en torno a esto, yo voy a encontrar reposo el día sábado. No, porque yo voy a estar allí sentado, donde está usted, sentado, y voy a estar preocupado. Ay, esa vecina me dijo que me iba a esperar. Ay, mi mamá, ay, esto y lo otro. Tenemos que aprender a encontrar reposo. Porque reposo no es dormir, no es descansar, sino es poder desconectarnos de todo nuestro alrededor y concentrarnos en Dios. ¿Para qué? Para hacer un banquete y vivir el día con alegría. Libro de Job, capítulo 38. No se me desespere que voy con turbo ahorita, voy rapidito. Libro de Job, capítulo 38, versículo 4. Job 38, versículo 4. Dice de la siguiente manera. Aquí Dios está hablando con Job. Oiga esto. Job ha entrado en una etapa pesimista y él empieza a reclamar: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y Dios, dónde estás? Después de esto, Dios habla con Job. Y es el versículo que vamos a leer. Versículo 4. Hay una pregunta. Dice así: ¿dónde estabas tú? Oiga esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios le está diciendo a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes esa inteligencia. Él está demostrando que Él es Dios. Que Él es Dios y está al control del ser humano. Ok, seguimos el versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes?
¿Quién extendió sobre ella cordel, sobre la tierra en el momento de la creación, para medirla? ¿Sobre qué están fundadas su base? ¿Quién puso su piedra angular? Dios está cuestionando a Job. Tú lo sabes, tú estuviste ahí. ¿Viste cómo se hizo la tierra? ¿Viste cómo lo medí? ¿Viste cómo la hice? Job había quedado calladito, ¿sí? Dios le está demostrando su poder a Job para convencerlo. Versículo, ¿qué voy? 6, ahorita voy. 6, dice así: ¿sobre qué están fundadas su base? ¿Quién puso su piedra angular? Dice el versículo 7, oiga esto, oiga esto. Cuando todas las estrellas del alba, ¿qué? ¿Palpitaban las estrellas? No, alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Punto número 1. Cuando todas las estrellas del alba alababan. Está hablando del momento de la creación. ¿Qué estrellas? ¿Qué estrellas? Si solo estaba Dios, el hombre, Eva, animales, plantas. Dice que ellos alababan. ¿Qué estrellas? ¿Qué estrellas? Ajá. Las estrellas del cielo brillan, palpitan, pero no alaban. ¿Qué estrellas? Ángeles, correcto. Traía el libro, pero no se lo voy a leer porque me va a avanzar más el tiempo y quiero ir rapidito. Pero el espíritu de profecía dice que en el momento de la creación, y lo comprobamos con el texto, miles y miles de ángeles, mis hermanos, observaban desde el cielo atentamente la creación. Y ellos, dice el texto, las estrellas del alba alababan cuando Dios había concluido la creación. No era un evento aislado que Dios estaba ahí agachadito y haciendo al ser humano y que nadie lo viera, sino que fue un evento, mis hermanos, la creación del mundo, un evento en todo el universo conocido. Las estrellas del alba, ¿cuántos ángeles serán? Miles y millones de ángeles observando al Dios creador formando la tierra y lo que en ella hay. Dice, sigue diciendo: y se regocijaban todos los hijos de Dios. Le hago la pregunta a usted: ¿qué hijos de Dios se regocijaban? Si solo estaba Adán, solo estaba Eva. Todos los hijos de Dios. No dice que los dos primeros hijos de Dios se regocijaban. Todos los hijos de Dios alababan. Está hablando de todos los seres creados por Dios que nunca conocieron pecado. Allá donde ellos estaban observando la creación de Dios, la creación maravillosa de Dios. El ser humano, cuando lo veían caminar y decían ellos: wow, qué hermoso. Ellos cantaban y alababan a Dios. ¿Cómo se sentía Dios? Enorgullecido. Por eso Él dijo: esto es bueno en gran manera. Cuando Lucifer, mis hermanos, cometió el gran pecado de rebelarse contra Dios, dice la Biblia que Lucifer fue al cielo y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? ¿Verdad? ¿De dónde viene? Y él le dijo: de la tierra, de andar por ella, de rodearla. Si los ángeles, mis hermanos, pueden del cielo venir a la tierra, ir y venir, ¿no podrían muchos ángeles ir a otros mundos? Para ellos es normal ir y viajar a otros mundos distantes que el ser humano jamás ha conocido, pero ahí están. Y la ciencia no lo reconoce ahora, pero la Biblia me dice que hay vida, y que hay vida perfecta, creada por Dios. Entonces el momento de la creación, mis hermanos, no fue un evento aislado. Dice la Biblia que todos ellos cantaron, se alegraron. No encontramos un reposo de Dios sentado, durmiendo, abostezando. Ya lo hice, ya me voy, pues ya lo construí todo, ya está bonito, me gusta, está bien. Y se fue a descansar, porque dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, si quieren leámoslo. Isaías 40, 28.
Isaías 40, 28 me dice de la siguiente manera. 40, 28. Dice así. 40, 28. Dice, no has sabido, oiga esto, no has sabido, no has oído. Hace una pregunta, ¿no ha escuchado usted eso? Está haciendo la pregunta, ¿usted no ha oído de eso? El Señor es el Dios, ¿qué? Eterno, el creador de los fines de la tierra, que no se cansa ni se fatiga. En el momento de la creación Dios reposó, pero no reposó a dormir, a descansar, no se sentó. Dice el versículo que los ángeles cantaban, se alegraban. Dice que los hijos de Dios se regocijaban al ver la creación humana completa, al ver la creación culminada. Y ese, mis hermanos, fue el reposo del Señor. ¿Lo ven un día triste? No. ¿Cómo reposó Dios? Triste, aburrido, en silencio, que dan ganas de encender el televisor y entretener a los niños. No, fue un día para Dios de banquete y alegría. Mis hermanos, hay mucho que aprender dentro de la vida cristiana. Hay tantos factores que podríamos conversar, pero uno de los que dialogamos este día es que tenemos que aprender a reposar. Porque la Biblia dice que Dios reposó para darnos ejemplo al ser humano. Si usted le da ejemplo al niño cuando va a hacer la plana, la niña se aplana, ¿verdad? Si usted le dice, vaya, dame lápiz, te voy a dar un ejemplo, te voy a enseñar cómo vas a hacer la letra. Pon atención, la pinta, la letra, así la vas a hacer. Si la niña hace otro tipo de letra o agarra el lápiz muy diferente como la mamá, siguió el ejemplo. No. Entonces yo debo aprender cómo Dios reposó y seguir su ejemplo, porque por eso Dios reposó, para enseñarnos cómo debíamos vivir nuestro séptimo día. Qué bueno hubiese sido, mis hermanos, que en lo personal, hablo de mí, hace años quizás hubiera comprendido esto, porque yo bien me acuerdo, y lo dije una vez, no sé si aquí, no me acuerdo, en alguna otra iglesia. Yo bien recuerdo que mi papá, él trató la manera de enseñarnos lo que ha podido. Bueno o malo, hemos aprendido lo que Él nos enseñó. Y en una ocasión me acuerdo que escuchó en la iglesia que el día sábado había que tener mayormente un culto matutino. Y él lo tenía a las 4 de la mañana los sábados, porque estaba acostumbrado a levantarse toda la semana a esa hora. Y nosotros, a la edad muy pequeña, como a los 8 años, allá íbamos con la sábana, adormitados. Ay, papá, ay, rapidito, a sacar el himnario, a medio leer un texto y a volvernos a dormir. Qué bueno sería, mis hermanos, que nosotros aprendiésemos, no a mañanear todos los sábados, no hablo de eso, sino a poder encontrar un reposo en el día sábado, un día de alegría, un día de banquete familiar. Esto, mis hermanos, ha sido la predicación de esta mañana. Que Dios, mis hermanos, nos ayude a poder ver el día sábado como lo que es, un día de banquete y alegría. Que Dios nos bendiga.